¿Cómo están? Espero muy bien. Hemos llegado a la tercera etapa o al tercer módulo de introducción a la problemática del diseño y su expresión. En esta instancia vamos a abordar la relación entre las necesidades humanas y las respuestas que desde el diseño ofrecemos o damos, mediadas por los procesos proyectuales. Este es el módulo que en esta instancia nos convoca. Esta es la estructura de contenidos que la cátedra plantea. Si ustedes ven de estos contenidos que planteamos al comienzo del módulo, estamos llegando ya al 75%. En este momento abordamos necesidades humanas y respuestas desde el diseño, pero no por ello se desestima la representación y la expresión y la relación entre escala y materialidad. Y de algún modo empezamos a abordar esto que tiene que ver con los procesos y los proyectos, que es la etapa número 4, que define la etapa de síntesis. Pero podríamos decir que este módulo es el módulo más significativo, porque trae lo que vimos hasta ahora y de algún modo también abre lo que viene. Decíamos que introducción a la problemática del diseño y su expresión es una anticipación direccionada tanto de los conceptos como de los procedimientos que ustedes van a abordar en el transcurso de la carrera. Esto de necesidades humanas y respuestas del diseño. Entender que diseñamos, que proyectamos para dar respuesta a necesidades, mediado esto por procesos proyectuales, es de algún modo acercarnos a los contenidos disciplinares. La escala y la materialidad, por supuesto que emergen como contenidos asociados a las escalas con las que trabajamos también, el diseño arquitectónico, el diseño urbano, el diseño industrial, y la representación y la expresión por medio de la comunicación también se hacen presentes. Esta es la estructura de contenidos que se despliegan o que se abren a partir de lo que hemos visto. Y dijimos que la geometría y el orden tienen presencia, ya sea por las configuraciones geométricas planas o por las volumetrías. Entonces ponemos en diálogo lo que es la bidimensión y la tridimensión. Aparece la idea de observación y registro, que en este módulo, igual que en el pasado, tienen mucha presencia. Y de ese modo hacemos énfasis en proporciones, en dimensiones, en la materialidad. ¿Y de qué manera trabajamos? Trabajamos con lenguajes escritos, pero también gráficos, con los que de algún modo hacemos evidentes, ponemos en papel, podríamos decirlo de algún modo, objetos, espacios y personas. La escala aparece. Y la materialidad entendida como esta cualidad material o ser físico que abordamos. En este módulo, la variable más significativa va a ser observar para conocer, esta voz griega de teoría que observa para conocer, desde ahí. Y también traemos un poquito a colación este texto, este material que nos ofrece una mirada distinta de lo que nos rodea. Lo que propone esta lectura es mirar con ojos nuevos a nuestro alrededor, y eso es lo que vamos a hacer respecto a los edificios de nuestro lugar de residencia, respecto a los objetos de la vida cotidiana. El autor dice, se trata de cosas modestas, comunes y ordinarias, que usamos constantemente sin prestarles apenas atención. Ahora las vamos a traer, las vamos a volver a mirar. Y él, en un fragmento de este libro que se llama La belleza del objeto cotidiano, de Suetsu Yanagi, dice, al despertar, lo primero que percibimos es el tacto de nuestras sábanas, la luz que nos envuelve, la lámpara que encendemos, la forma y color de la vajilla del desayuno. Desde ese momento y hasta terminar el día, cuando cerramos de nuevo los ojos sobre el textil de la almohada, nuestro cuerpo se habrá topado y desenvuelto con una infinidad de objetos diversos. Se trata de cosas modestas, comunes. Eso también lo podemos trasladar a los espacios que nos envuelven. Y de ese modo vamos a empezar a mirar estas lámparas que nos envuelven, en este caso, por supuesto, que son objetos de diseño. Estos
utensilios que utilizamos en la vida cotidiana. En este caso es un evento experimental de gastronomía que plantea comer con otro ritmo. Y vamos a empezar a mirar esto de la cuchara, ¿para qué me sirve? El tenedor, ¿para qué me sirve? ¿Cómo está diseñado? ¿Qué relación tiene con mi cuerpo? ¿Se acuerdan? Y ahí traemos un poco lo que vimos en la unidad anterior. Tiene que ver con grupos etarios, no es lo mismo una cuchara infantil, un plato para niños, un cubierto infantil, por las materialidades, por las expresiones, por las geometrías, unas geometrías destinadas como mucho más al cuidado, a que un niño no se lastime, una niña no se lastime. Y lo mismo quizás en otros grupos etarios. O esto de repensar lo que nos rodea, este modo distinto de tomar la leche, estas tazas que tienen que ver con la vaca y que me ofrecen el juego y también que proponen Dovis y Federico, o estas tazas que tienen que ver también con nuestra cultura, o con lo térmico, con el cuidar, con el mantener, con el preservar. Ya no es el descartable, sino que empezamos a utilizar de otros modos, y ahí hay una reflexión también sobre lo que nos rodea, sobre el medio, y el mate y esta cultura que también ha cambiado a partir de la pandemia, donde ya no todas las personas quizás comparten, sino que nuestros mates están presentes y cada uno tiene lo propio, y lo propio a veces forma parte de la ronda y a veces no. Y entonces, cómo estos objetos de la vida cotidiana se vinculan con el diseño y qué procesos generan después los productos con los que convivimos. O los guardados, qué pasa con los bolsos, con la marroquinería, con la expresión, con la materialidad, con las dimensiones, con las proporciones, también para dónde va a ser un carrión, va a ser un lugar de guardado flexible o no, con qué cosas, qué voy a guardar, ahí va a tener que ver con las tarjetas, no va a tener que ver con las tarjetas, o tiene que ver con el sentarme o con el calzarme, y está también nuevamente esto de la mirada del medio ambiente, esto de esa silla favela o el sillón sushi, que de algún modo traen a la reflexión sobre lo que nos rodea, sobre los descartes, sobre las cosas que desechamos. O también este mostrador, este mueble, a ver qué expresión tiene, qué materialidad, qué envolvente, o las sillas, cuántas materialidades, pero además qué relación con el cuerpo, con nuestra dimensión. Y ahí vamos a empezar a hacer unas lecturas de lo que nos envuelve, de lo que nos rodea, de qué están hechas, qué expresión material tienen, para quiénes son, para niños. Lo mismo que a lo mejor vimos en la etapa anterior, ahora va a implicar un compromiso distinto, porque va a implicar una elección, una argumentación sobre esa elección. Y el cuerpo y la relación con la permanencia, y por qué el elijo, y por qué ahí va a requerir como mucha reflexión de qué está hecha, cómo está hecha, en qué momento se hizo, en qué momento se pensó, y aparece la creatividad, ¿no?, como variable que nos acompaña. Y lo mismo podemos pensar en clave de los espacios, de qué son, de qué están hechos, de qué colores, de qué materialidades, es una única materialidad, qué es lo que se expresa, y vamos a hacer como una lectura, ¿no?, de qué materiales, de qué formas, de qué texturas, cómo está hecha, cómo me imagino que está hecha, es de ladrillos, cómo son los espacios, bueno, ya iremos viendo, y ahí va a empezar a definirse qué vamos a poder, vamos a mirar edificios que tengan valor patrimonial, histórico, para la cultura de mi lugar, que tendrá que ver con el ferrocarril, que tendrá que ver con la iglesia, que tendrá que ver con una microplaza, ¿qué cosas voy a empezar a elegir, a hacer propias, y a partir de eso las voy a analizar? Eso va a implicar un tiempo de búsqueda, de reflexión. Es la escuela, es una parte de mi escuela, es una iglesia del pueblo, es una capilla del pueblo, o de mi ciudad, es algo de escala barrial. ¿Por qué le elijo? ¿Qué relación tiene que ver con la arquitectura y eso que estoy eligiendo? ¿Por qué tiene que ver con un recorrido? ¿Por qué tiene que ver con ese entorno que la envuelve? Tiene que ver con lo que es para el pueblo, representa casi un faro, ilumina o no. Es por la materialidad, es por cómo me siento cuando voy o cómo me sentía cuando voy.
tiene que ver con algo de mi lugar, de mi identidad, de esa expresión material, tiene que ver con los materiales que se usan en mi pueblo, en mi ciudad, tiene que ver con dónde está ubicada o dónde está ubicado, tiene que ver con esa escuela que yo quiero tanto y que representa, como en este caso, el Colegio Manuel Belgrano, pero que es un colegio que representa también un momento, fue producto de un concurso, seguramente hay personas que egresaron de ese colegio, fue producto de un concurso en los 60, muy asociado a una expresión de la época, una materialidad de la época, que por supuesto que hoy es muy vigente, está muy vigente y es muy valorada por la cultura disciplinar de la arquitectura, pero que representa un momento y que tiene que ver con un modo de habitar los espacios, con esos espacios que se pueden recorrer, que invitan al encuentro colectivo, y a la cantidad de gente, esas dimensiones, esas proporciones, esa relación entre el interior y el exterior, pero también eso de cómo me siento en el espacio, porque decimos que el espacio es real porque puede afectar a mis sentidos mucho antes que a mi razón, cómo me siento ahí. Y la materialidad en mi cuerpo lleva implícitas propiedades, determinaciones espaciales, arriba, abajo, izquierda, derecha, simetría. Eso dice Jung en la presencia de lo ausente. Entonces, ¿cómo estos espacios empiezan a afectarnos? ¿Y por qué los elegimos, no? Si tenemos que elegir un espacio, ¿cuál sería? ¿Por qué? En este módulo vamos a trabajar con esto, el registro analítico y la reflexión, o sea, la representación y la reflexión articuladas con esta representación reflexiva. Y para ello, el dibujo, la gráfica, va a venir a acudir para darnos como sustento. En este libro que se llama Enseñando a Mirar, en uno de los capítulos, la educación de la mirada, Jesús María Aparicio Guisado dice: el dibujo es el que hace que la mirada sea atenta, porque la realidad, que no virtualidad, dibujada exige el máximo de atención para ser comprendida, pausada, porque el dibujo, al igual que sucede con el conocimiento profundo de la realidad, requiere tiempo y analítica, ya que solo a través del análisis dibujado se llega al conocimiento disciplinar del diseño. Vamos a trabajar en eso, en analizar graficando desde los objetos de la vida cotidiana que nos envuelven y que por supuesto en cada taller o en cada comisión se van a definir con precisiones, con particularidades, o estos espacios que tienen que ver con el contexto en el que estamos, en el que habitamos, que tienen particularidades que también se van a definir, pero sí lo que va a estar en común, que nos va a convocar como gran equipo de cátedra, es esto de representar, de dibujar, de analizar graficando, como nos dice la educación de la mirada en este capítulo. Y ahí vamos a vincular esto de los procesos y de los proyectos, ya sea de espacios o objetos, a partir de estas respuestas del diseño que se dan a necesidades humanas, ya sea desde un objeto de la vida cotidiana o desde un espacio. Y esta relación entre escala y materialidad, por qué está hecho de lo que está hecho, cómo lo veo, tiene una estructura, la estructura es evidente, está envuelta, está cubierta, y eso empieza a hacerse presente desde la representación, que es como volver a presentar, o desde esta expresión y comunicación con la que vamos a trabajar. El trabajo, el módulo se sustenta en este texto, en este material que se llama Roba como un artista, de Austin Kleon, que quizás es muy interesante para la de ustedes porque es alguien que le daría consejos a su yo de 18 años. Y una de las cosas que le dice es que robar como un artista tiene algunas características o algunas condiciones. Y él tiene una hipótesis en la que se interroga sobre lo siguiente. Él dice: se aprende a escribir copiando el abecedario, música tocando y practicando escalas, pintura reproduciendo obras maestras. ¿Qué se puede aprender de diseño replicando diseño? Nos preguntamos acá. Este sería nuestro interrogante inicial que tomamos prestado de este material. Y ahí aparece como hipótesis esto que decimos, que la réplica, la reproducción, la representación como herramienta reflexiva, ya sea de una obra de arquitectura o de un objeto de diseño, puede invitarnos a pensar, a reflexionar, en este caso sobre nuestra asociación con la elección de la carrera, ¿no?
¿Por qué elegiríamos determinado espacio, determinada situación urbana, o por qué elegiríamos determinado objeto si tuviéramos que asociarlo con la elección de la carrera? Y ahí van a aparecer como apoyo, como para escribir, para anotar criterios contextuales de argumentaciones conceptuales relacionadas al contexto, qué autoría, qué temporalidad, qué materialidad, y aparece la propuesta como respuesta a necesidades concretas. También en clave de escala y materialidad, que son los contenidos que vimos en el módulo pasado. Entonces, argumentar, empezar a buscar los por qué las cosas se hacen de una determinada manera, qué respuesta dan a estas necesidades humanas, y ahí aparece la representación y la expresión como recursos. Él les daría esos consejos a su yo de 19, perdón, de 18, la edad de ustedes. Él dice que el robo digno tiene que ver con honrar, con estudiar, con robar de muchas fuentes, con acreditar, que digo de dónde lo tomo, con transformar, con remezclar, mientras que el robo indigno degrada, mira por encima, roba una sola cosa, plagia, imita, birla. Nosotros vamos a pensar en clave de esto de estudiar, vamos a tomar prestado imágenes, representaciones, no vamos a diseñar una iglesia, no vamos a diseñar un club, ni vamos a diseñar una escuela. Vamos a estudiar esa escuela que por alguna razón espacialmente nos despertaba emociones, o vamos a pensar en, no sé, transformar esa taza que es de una determinada materialidad, que conserva de una determinada forma las cosas, de una determinada manera. Vamos a pensar en cómo se podría transformar, pero desde hacerle una lectura, no desde el diseño. Por lo cual decimos que introducción a la problemática del diseño y su expresión no es una materia de carácter proyectual, pero sí es una anticipación direccionada de procesos y proyectos, ya sea de espacios o de objetos, a partir de entender que hay necesidades humanas, esta necesidad, por ejemplo, de consumir líquido, a la que le damos una respuesta en el diseño. U otra, por ejemplo, podría ser el de habitar, el de educarse, y para eso aparece la escuela, o el de compartir en el espacio público y aparece la plaza. Pero las necesidades son diversas, porque las personas son diversas, tienen grupos etarios distintos, están en momentos de la vida distintos, conviven de manera diferencial. No es lo mismo una persona que vive sola, una persona que vive con alguien, con su pareja, un adulto mayor que vive solo, personas que tienen una mascota. O sea, las necesidades humanas son distintas, por lo cual tanto los objetos como los espacios que nos rodean son diferentes y también tienen que ver con esto del para quién. Y esto del para quién se vincula directamente con esta campera, que es una campera, pero que es un espacio, ese refugio portátil, que es un objeto de diseño industrial, pero que deviene en espacio, porque es un refugio vestible que almacena alimentos, medicinas, herramientas, y que los bolsillos pueden ser rellenados de papel de periódico u otro material aislante para proteger del frío. Lo diseñaron en 1994, Smura, y piensa esto, ¿no? Esa casa al final de cómo usar este final de casa o fuera de casa, este refugio portátil, ¿no? De almacenamiento, ese final home jacket, esta campera para el fuera de casa o el final de casa. Pero también pensar que esa necesidad es la condición primaria de diseño. Se diseña esto porque había una necesidad de refugio, de protección, de traslado. Entonces, Charles y Reims se preguntan cuál es la condición primaria del diseño y dicen que reconocer la necesidad es la condición primaria. A ver, ¿qué se necesita? Y entonces a partir de eso aparece el proceso proyectual y ahí lo vemos pensando, reflexionando, haciendo maquetas. Porque para que haya un proceso proyectual es necesario que haya necesidades humanas. Ella aparece en la arquitectura y el diseño industrial como campos del conocimiento que dan esa respuesta a esas necesidades humanas. La arquitectura como campo disciplinar, la etimología griega dice que es el principio es la conjunción de argeo, principio más tectón, construir y edificar. Entonces, tiene que ver con estos principios para construir, para edificar. Ya en el siglo I a.C., Vitruvio hace el primer tratado de arquitectura conocido que hubo, y que aparecen un montón de claves que todavía hoy están presentes, como esto de forma, función y tecnología, en sus múltiples expresiones como firmitas, utilitas y venustas.
La arquitectura, en su larga trayectoria, fue cambiando visiones. En el 941, Gideon plantea el libro Espacio, Tiempo y Arquitectura, que se puede definir como una versión de la historia de la arquitectura como sucesión de concepciones de espacio. Alicia Lindau, Daniel Yarnoux y Miguel Ángel Aguinar, mucho más acá en el tiempo, dicen que la espacialidad, lo piensan en el 2006, es un conjunto de condiciones y prácticas, pero que además es continente y contenedor, soporte o receptáculo de fenómenos. Pero además es una visión como modo de ver las cosas. A eso refiere con la espacialidad. Entonces podríamos resumir en que hay arquitectura si hay espacio habitable. Un espacio se diferencia de otro porque las personas pueden desarrollar ahí prácticas domésticas, públicas, un edificio municipal, un edificio de gobierno, una escuela. Son arquitectura porque ahí se pueden desarrollar determinadas prácticas, un juzgado, una casa incluso. Porque acontece el habitar. Entonces la arquitectura podríamos decir que como disciplina está implicada en el proceso de concreción de espacios habitables. Perec dice que el espacio está ligado a habitar. Y este dibujo de Leonardo, el domus, esta casa o útero materno, que lo dibuja en el 1510, y que tiene que ver con esto de la necesidad de refugio, de envolvente que las personas tenemos. Mucho más acá en el tiempo, Sarkis hace un libro que se llama Arquitectura y modos de habitar, en nuestro contexto. Mientras decimos esto de la arquitectura, que es esta disciplina ligada al habitar, al espacio, podríamos decir que el diseño industrial tiene que ver con también también han cambiado sus visiones en el tiempo. En el 60, Tomás Maldonado refiere al diseño industrial como una actividad creadora cuyo objetivo es determinar cualidades formales de los objetos que producirá la industria. No solo los aspectos externos, sino relaciones estructurales y funcionales que convierten un sistema en una actividad coherente para fabricantes y personas que usan. Y habla de la idea de interdisciplina, pero también de síntesis, variables tecnológicas y contextuales, base, conocimientos y experiencias. Relaciona problemas, información para establecer nuevas relaciones. Los problemas, entonces, devienen en esta información para establecer nuevas relaciones. La Asociación para el Diseño Industrial plantea que el diseño industrial en realidad tiene que ver con un proyecto culturalmente consciente o una interfaz entre la demanda individual y colectiva y la oferta de quienes producen, que se necesita y que se hace. Manera de crear una relación entre productos y usuarios o usuarias a través de la investigación, la innovación y la ingeniería. Y aporta funcionalidad, valores sociales y significado cultural a bienes y servicios que están distribuidos en el mercado. Pero también en la 29 Asamblea de Corea del Sur, el Comité de Práctica Profesional dice que el diseño industrial es un proceso estratégico de resolución de problemas que impulsa la innovación, genera el éxito empresarial y conduce a una mejor calidad de vida a través de productos, sistemas, servicios y experiencias innovadoras. Entonces, a partir de estos dos campos particulares del diseño, la arquitectura y el diseño industrial, podríamos decir que el proceso proyectual de diseño en general es un medio para completar espacios u objetos con coherencia contextual. Y están presentes las necesidades, el proceso proyectual, los espacios, los objetos y quienes proyectan, que en este caso serían posiblemente y pronto ustedes. Marina Weisman, una teórica de nuestra casa muy querida, en el 72 dice que el proceso de diseño constituye la puesta en obra de una ideología y es el lugar de las interacciones. O sea, hay ideas y hay interacciones. Montaner, en el 2014, habla que el trabajo esencial de los arquitectos consiste en prever unas formas nuevas o recicladas destinadas a resolver necesidades que se proyectan hacia el futuro. Si bien lo que él plantea, su definición, está pautada para la arquitectura, podríamos cambiar arquitectos por diseñadores y tendría el mismo sentido. Por lo cual el proceso proyectual tiene que ver con esto de prever formas en su sentido más amplio, más integral, para resolver necesidades.
hacia el futuro. Esta arquitecta italiana dice que proyectar es ante todo una forma de investigar, por lo tanto una forma de producir conocimiento. Así lo define Paola Vigano, y dice que el proyecto es un dispositivo cognitivo. De esa manera lo entendemos, y cuando ustedes aborden durante la carrera sus procesos proyectuales, lo van a entender de esa manera, como un dispositivo cognitivo. Porque proyectar es algo que quiere vislumbrar futuro. Y Herreros habla de la disciplina proyectual como una disciplina de acción, en la que se hacen cosas. Naselli, docente de nuestra casa, en el 2007 dice que el proceso proyectual o de diseño es un proceso creativo que inventa o descubre posibilidades de la realidad, que tiene fases, que tiene un desarrollo dinámico, que van y vuelven, que vamos pensando, para llegar a un objeto de diseño, una construcción material. Ese sería como el fin. Fases en las que se va inventando, descubriendo estas posibilidades de la realidad por medio de un desarrollo dinámico para generar una construcción material, en el sentido más amplio de la idea de construcción material. Pero esto está atravesado, definido claramente por el contexto. ¿Y qué es el contexto? Es un campo de significación que el mundo material representa para quien lo está viviendo, conociendo y viendo. Eso dice Stuart en el 2009. Y ahí aparece esta idea de contenido, continente, del habitar, pero también la idea de prácticas sociales como conjunto de acciones organizadas que cada cultura reconoce, acepta y convalida. Determinan conformaciones espaciales y asociaciones que requieren un sistema de objetos. Eso nos plantea nuestro contexto. Hay un campo de significación que tiene que ver con esta idea de un continente y un contenido y que requiere un sistema de objetos. Ahí, en eso, operamos desde el diseño. Y están absolutamente atravesados por esto que decíamos, porque el contexto nos da pistas o claves. Esta taza biodegradable que desarrolla MIT, hecha con fibras de trigo, en otros contextos hubieran sido impensados. Hoy hay mucha reflexión sobre la contaminación, sobre la producción excesiva de materialidades que después se desechan. Entonces, bueno, aparece esto de lo biodegradable como una respuesta al contexto actual. Entonces, también la responsabilidad de ustedes como diseñadores y diseñadoras va a estar presente en esto de la mirada que empiezo a tener sobre las materialidades, o también sobre el clima, sobre la geografía. No es lo mismo esta capilla abierta que se hace en Colombia, que permite que el clima se haga presente en todo momento, que si la estuviéramos haciendo en el sur, o este colegio que se diseñó en los 60, que veíamos recién, que era producto de un concurso, que tiene una materialidad que quizás en otro contexto no tendría sentido, pero sí que como era clave temporal o del momento, en el 64, en Misiones, la Escuela Normal Superior número 1 tiene muchos puntos de contacto y uno las ve y dice, uy, pero parecen primas hermanas. Y así es, como van a encontrar en muchos de sus lugares escuelas que son similares a pesar de la distancia, porque tienen que ver con momentos, con visiones integrales. Entonces, también eso del diseño en sus distintas escalas se replica en distintos lugares, asociado a la cultura del momento, a la cultura disciplinar del momento. Y ahí aparece esta escuela que con otra escala podríamos decir que es una pariente de nuestro querido Colegio Manuel Belgrano. O esta casa que decíamos que tiene una materialidad que está asociada con su momento, aparece lo prefabricado, aparecen estas posibilidades de traslados. Entonces, en ese contexto es posible eso, y permite unos determinados modos de habitar, de usar el espacio, de relacionarse con él, que en otro momento era muy diferente. O esta casa que tiene que ver con su contexto, que es Japón, y con esos modos de vida, y con los espacios reducidos, y con la necesidad del cambio, de la dinámica, de que muchas personas convivan. Entonces ya no aparece la casa con la cocina, el dormitorio, el comedor, sino que aparecen estos mini espacios que se van articulando entre sí, que permitan que el habitar doméstico acontezca en ese contexto tan particular. O esta casa en Córdoba, que se desarrolla en un fragmento, que es una casa que está asociada a otra, que se desarrolla en lo que era el garaje original de la casa. Entonces también esto del momento, del tiempo, de la posibilidad, invita a la reflexión sobre el diseño.
Y la reflexión sobre el diseño, en este caso particular, en el que vamos a trabajar desde la lectura interpretativa, desde el registro, nos invita a pensar en clave de la comunicación. Y ahí aparecen de nuevo la representación y la expresión con la que abrimos el juego en el módulo 1 y aparece el lenguaje. Nos hace pensar en esto de la comunicación como un proceso de transmisión de señales mediante un código común, entre quienes emiten y quienes receptan. La comunicación gráfica, en este caso, que es la que estamos usando, se hace mediante elementos gráficos. Por lo cual, si yo tengo que contar esto que he elegido, ya sea un edificio, un objeto, lo primero voy a tener que preguntarme qué quiero decir, cómo lo puedo decir y con qué recursos. Tengo que ir a mi backup, a lo que yo tengo, a mis posibilidades, a mis herramientas. Primero voy a elegir. Ahí aparecen los criterios, ya sea un objeto personal o una obra de arquitectura, por supuesto que con el acompañamiento del equipo docente y las particularidades que en cada comisión circulan, en eso es muy importante que se basen en eso. Vamos a elegir disciplinarmente por proximidad, por conocimiento y también por la identidad, por mi identidad local, por el país de donde soy, por la provincia de donde soy, por el pueblo donde soy, por lo que ahí se hace, por alguna particularidad, un edificio particular o un objeto particular de esa, que tiene que ver con esa identidad. Va a aparecer el lenguaje, que tiene que ver con la comunicación, a ver, ¿qué instrumentos gráficos manejo? Y ahí aparece la idea del también proceso proyectual, porque estos después van a ser recursos que van a ser útiles para mis procesos proyectuales. Y utilizo dibujos como estos que desarrollaron colectivamente los grafiteros urbanos, entonces aparecen técnicas distintas, aparece el color, aparece la fibra, aparece el lápiz para señalar algo, aparecen los fondos, aparecen los contrastes, o aparece nuevamente esto de las personas para dar escala, pero no, donde el foco está puesto en el verde y en la materialidad. Entonces, ¿cómo empiezo a ver gráfica y empiezo a elegir? O elijo una iglesia, o elijo un edificio destacado de mi lugar. Sí, tengo que conocerlo. Eso es muy importante. Elijo una situación urbana particular, que está enmarcada, que está contenida, o elijo un lugar que es representativo de mi ciudad, de mi bar representativo, una iglesia, o un parque, una plaza. Ahí habrá particularidades en cada taller, y bueno, ¿cómo lo voy a mostrar? ¿Con qué elementos? ¿Con grafito, con fibra, con témpera, con qué? Y bueno, cada uno empezará a utilizar las técnicas con las que se siente cómodo, cómoda. Usar el color como el profesor Martín para señalar algo, para señalar esta pileta, para señalar las personas. ¿Cómo voy a empezar a comunicarme? ¿Cómo voy a empezar? Porque sí, acá lo importante va a estar que la mano de ustedes esté presente. Elijo y registro, elijo y analizo gráficamente. Entonces va a ser importante, y por supuesto que les vamos a dar material de apoyo y de sustento para que ustedes elijan desde la posibilidad con la que cuentan, pero también desde las herramientas con las que cuentan. Y cómo aparece la vegetación o no, cómo aparecen las envolventes, cómo aparece, no necesito hacer un dibujo hiperrealista, a lo mejor empiezo a seleccionar algunas cosas, las más significativas del edificio o del objeto, y aparecen si tiene escaleras o no, aparece, bueno, ¿cómo yo voy a contar esto? Aparecen distintas técnicas, lo dibujo desde adentro, lo dibujo de afuera, dibujo las pieles, las envolventes, los límites. Bueno, y también las técnicas tienen que ver con el momento. Fíjense, en 1960 no existía la computadora, no existían. Entonces todo esto también está pensado desde la mano, desde cómo se hizo, o en las obras de Charles Israel que mostrábamos, qué dibujos, qué posibilidades. Entonces, no es que la computadora va a resolver, sino ustedes tienen que ir encontrando qué recursos manejan. Y ni hablar, bueno, acá tenemos los dibujos del profesor Juan Pablo para la parte de objetos, si tienen brillos, si no tienen brillos, de qué materiales son, de qué colores, qué expresiones, qué texturas, tienen partes, no tienen partes, voy a dibujar las partes. ¿Qué partes voy a dibujar? Algo que se desarma, algo que no se desarma, algo que se mete dentro de una cosa, algo que se guarda. ¿Por qué lo elegí? ¿Es un equipamiento? ¿Es un objeto de uso? ¿Es un secador de pelo?
¿Qué empiezo a elegir? ¿Es una plancha? ¿Por qué? No sería un objeto que yo elegiría, pero bueno. ¿Es un reloj? ¿Cómo lo dibujo? En partes, desde muchos enfoques. ¿Es un vehículo? Y ahí aparecen estos instrumentos gráficos de exploración. ¿Y con qué voy a trabajar? Voy a acercarme a maquetas o estos pop-up, o voy a trabajar con la exploración con distintos niveles de detalle, de escala, de aproximación. La maqueta en realidad es un instrumento de exploración que está presente en todas las etapas del proceso, pero también es un momento de comunicación conclusivo para cierre, entonces la voy a usar asociada a estas instancias del proceso, desde el inicio. Pueden empezar a hacer sus primeras maquetas, no pasa nada, anímense. Elegí unos anteojos, bueno, ¿qué pasa si los maqueto? Elegí una plaza donde hay una escalera, como en esta casa la Plaza Nicaragua de Ricardo Flores y Eva Prats. Bueno, ¿qué pasa si intento hacer una maquetita? Bueno, ¿qué buscaré? ¿Los planos? ¿Cómo son? ¿Cómo se materializó en la realidad para yo pensarla desde una maqueta? Bueno, ¿y qué maquetas? ¿Van a ser monocromáticas? No, ¿van a ser dibujos? ¿Con qué voy a trabajar? Por supuesto que, insisto, eso se va a definir absolutamente en las comisiones y en los talleres. Pero la idea es que ustedes vayan pensando qué elijo y cómo lo contaría, con dibujos muy simples, muy sintéticos, con una maqueta, como esta casa Moriyama que veíamos recién, que tiene esos fragmentos. Muestro por dónde entra la luz, muestro cómo son los patios. ¿Qué voy a mostrar? ¿Una casa claustro? ¿Un edificio de mi lugar? ¿Algo de la materialidad, del envolvente, como esta casa? ¿O un concurso, edificio que estaba en Calafate, que es un hotel? Entonces voy a hacer una maqueta muy sintética, pero voy a mostrar que está en la topografía con ese cartón, o lo voy a dibujar, o lo voy a pintar, o este refugio, voy a hacer una maqueta, voy a hacer dibujos, voy a hacer una síntesis de la idea en la que se inspiró y aparecen en el contexto, que son estos refugios nevados. O este fragmento, porque a lo mejor no trabajo todo este pedazo de la obra, que en realidad es un museo, se elige un pedazo para mostrar sobre todo cómo entra la luz ahí, entonces se elige esa materialidad, esa entrada de luz, pero no aparece todo. ¿Y qué maqueta, con qué materialidades, con qué expresión? O estos estudiantes de diseño de la FAO que hicieron este equipamiento y lo relacionaron con el cuerpo, bueno, empieza a aparecer la maqueta, empiezan a aparecer partes, empieza a aparecer a qué escala la voy a hacer, o bueno, con qué materialidades voy a expresar, si aparecen estos lentes, o qué dibujos para mostrar esta relación entre esta obra y esta cajita de fósforo que en realidad se abre y se cierra de ese modo, está inspirada en eso, entonces, ¿cómo la voy a contar? ¿Cómo la voy a dibujar? O estos dibujos para mostrar que entra la luz, por dónde entra la luz, o estos dibujos sintéticos, expresivos, que hablan, donde aparecen fondos de colores para articular partes, porque a lo mejor necesito mostrar una parte del edificio y muestro otra, que quienes habitan ahí, para qué necesidades de respuesta, para niños, para adultos, para distintas prácticas. O esta obra que se hizo en Córdoba hace unos años y fue efímera, se desarmó, donde podríamos decir, bueno, tenía un sentido, tenía un uso. También pueden elegir un edificio, un museo, algo de su lugar de origen. Tienen que conocerlo, eso es muy importante. Y a partir de ahí vamos a leer los usos, pero yo puedo usarlo desde hacer un collage hasta hacer un dibujo bidimensional, donde muestro casi como un esquema, un corte. Hay muchos estudiantes de escuelas técnicas, entonces por ahí manejan esos recursos, pueden ser absolutamente válidos. O bueno, puedo animarme a hacer una perspectiva a partir de fotos. Y de algún modo esto es lo que vamos a ir mostrando, porque es el ejercicio 3 que tiene que ver con este mate, pero que después se va a vincular, en este caso la elección del estudiante era esa, pero que se va a vincular con lo que viene, con el próximo. Entonces ahora la elección del 3 es muy, muy importante, lo que ustedes decidan. Y vamos a trabajar bajo esta hipótesis que nos propone Palasma. En el libro La mano que piensa, sabiduría existencial y corporal en la arquitectura, Palasma en el capítulo 3 dice que hay una fusión entre el ojo, la mano y la mente. Por lo cual primero vamos a mirar mucho, vamos a recorrer, vamos a visitar
o vamos a fotografiar, vamos a registrar, vamos a tocar si son objetos, para abordar este oficio desde la destreza aprendida, desde la práctica entrenada, estas prácticas que hacemos. Y él añade una anécdota de Sennett que dice que cuando era estudiante practicaba 14 horas al día. Bueno, ahora vamos a invitar a practicar, a imitar a estas personas, a estas personalidades, a estos grandes del diseño del proyecto de la sensibilidad, porque de esta manera, si nuestra mano se pone mucho a pensar, seguramente nuestras producciones van a ser mucho más ricas, van a estar, no es lo primero que sale, sino que habrá que poner la mano a pensar. Y esta sabiduría existencial y corporal en la arquitectura, a la que remite Palasma, pero que es absolutamente traspolable al diseño, es algo que vamos a traer a colación, poner nuestras manos a pensar. Seguimos compartiendo esta hermosa experiencia, esperamos que así sea, seguimos en contacto. Nos encontramos en el próximo módulo y muchísimas gracias por lo compartido.